Hola, buen día, buenos días. Vamos a empezar la mesa redonda de hoy, que como se puede leer en la pantalla, está dedicada a las agencias de la Unión Europea y la protección de los derechos humanos de los migrantes. Esta es una actividad que se hace en el marco de un proyecto de cátedra Jean Monnet, cuyo titular es uno de los dos ponentes, el profesor Millán Requena Casanova. Dentro de esta temática general, y voy a ser brevísimo en la presentación para que tengamos tiempo para escuchar a los dos ponentes y luego un turno de debate. En primer lugar, y siguiendo el orden del programa, va a intervenir el profesor Juan Santos Vara, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca. Nos va a hablar de la agencia Frontex y la protección de los derechos humanos de los migrantes. Y a continuación hablará el profesor Millán Requena Casanova, que es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en esta universidad, la Universidad de Alicante, quien nos va a hablar de las barreras al derecho de asilo en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, el Reglamento sobre la Gestión de Crisis e Instrumentalización de los Migrantes. Como decía antes, les paso enseguida la palabra a los dos para que tengamos más tiempo para escucharles, pero eso sí, darle las gracias a los dos por participar en esta mesa redonda y en particular al profesor Juan Santos Varas por el esfuerzo que ha hecho viniendo desde Salamanca hasta aquí, hasta Alicante. Muchas gracias. Y, por tanto, tiene la palabra enseguida el profesor Juan Santos Varas, cuando quiera. Vamos a poner la presentación. Bueno, habrá que sacarlo bien, ¿no? Como dijo la señora. Cierra. No, aquí tenemos que sacarlo aquí, ¿no? Eso es correcto. Sacamos de ahí. Un momento que resolvamos los problemas logísticos. Esto va rápido. Espera, yo Sí, ponételo tú, lo ves mejor. Ahora. La idea es que hablen los dos ponentes durante unos 30 minutos cada uno y después tengamos unos minutos para el debate. Como vamos a comprobar, son temas de mucha actualidad, de mucho interés. La Unión Europea tiene muchos problemas, la guerra de Ucrania, el cambio climático, y uno de ellos, además, es la perenne crisis migratoria que nos afecta y que nos va a seguir afectando durante muchos años. Bueno, pues nos van a explicar qué respuesta, qué actuaciones se pueden hacer para tratar de dar una respuesta, una solución a esa crisis migratoria que tenemos ya desde hace años encima de la mesa y muy probablemente, por desgracia, la vamos a seguir teniendo durante muchos años más. Es un tema que además, si hemos seguido la última cumbre celebrada en Granada, como luego explicará el profesor Millán Requena, pues está dentro de la agenda de la presidencia española. Y vamos a ver también qué decisiones se adoptan durante estos próximos meses en este ámbito. Bien, creo que ya, cuando quiera, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias. Me gustaría, en primer lugar, agradecer al profesor Jaume Ferrer por esta presentación y al profesor Miguel Requena por haberme invitado a estar con todos vosotros hoy aquí en la Universidad de Alicante. Para mí es una satisfacción estar aquí porque creo que es la primera vez que estoy en la Facultad de Derecho y además me permite dejar Castilla, donde ya estamos empezando a tener frío, Castilla la Vieja, como se decía antes, y venir aquí a Alicante, una ciudad preciosa. Pues bien, voy a hablarles entonces de las agencias Frontex de la Unión Europea, una de las agencias más discutidas, más criticadas, más polémicas en los últimos años. Pensad que Frontex, hace 20 años, cuando surgió Frontex, nadie conocía a Frontex. Frontex en la actualidad tiene un rol muy destacado, muy importante en la gestión de las fronteras exteriores del espacio Schengen. Hace unos años, Frontex tenía, cuando comenzó, 5 millones de euros de presupuesto. Hoy en día tiene más de 700 millones de euros de presupuesto anual al año. En cuanto al número de trabajadores,
cuando comenzó en el año 2005 tenía 20 trabajadores. Hoy tiene cerca de 1000 agentes trabajando en la oficina de Frontex en Varsovia. Entonces yo lo que voy a tratar de mostraros es qué hace Frontex, para qué sirve esta agencia, por qué es tan criticada y además, también otro aspecto muy importante para vosotros, que también ofrece oportunidades laborales muy interesantes para los que estéis interesados en estos temas. Antes de nada, me gustaría mostraros la diferencia entre una agencia y una institución. La Unión Europea ha experimentado en las últimas décadas lo que se ha denominado un proceso de agencificación, una palabra que suena horrible en castellano, pero viene del francés. No estoy muy seguro que la haya aceptado la Real Academia, pero lo que me sirve hoy es para poneros de manifiesto que el número de agencias no ha dejado de crecer en la Unión Europea en los últimos años. ¿Y por qué? Por muchas razones. En primer lugar, las competencias de la Unión Europea no han cesado en incrementarse, sobre todo desde los años 80, con la culminación del mercado interior, con la transferencia de nuevas competencias, por ejemplo, en el ámbito de la migración y el asilo. En la actualidad existen unas 40 agencias, una de ellas, pues supongo que la conocéis la mayoría de vosotros, que tiene su sede precisamente aquí en Alicante, la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Pero existen agencias muy diversas, la Agencia Europea del Medicamento en Ámsterdam, la Agencia de Pesca en Vigo, la Agencia de Seguridad Marítima en Lisboa, en fin. Proliferan las agencias en una gran variedad de ámbitos. ¿Y por qué se han creado tantas agencias? Por la razón que os mostraba anteriormente, de que se han transferido nuevas competencias a la Unión Europea y en lugar de centralizar todo en la Comisión, se ha preferido descentralizar las agencias, que por cierto, la gran mayoría de ellos están situadas en distintos países. Las instituciones tienen su sede en Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo, pero las agencias están situadas en distintos Estados miembros. No recordaba yo que es verdad que aquí hace más calor que en Castilla, la Vieja, pues entonces es bueno quitarse la chaqueta. Bien, pues lo que quería señalar es que las agencias permiten a la Comisión centrarse en lo esencial, en la definición y elaboración de políticas, y aquellas cuestiones más técnicas, como por ejemplo las marcas, pues se transfieren a la oficina de Alicante. Es decir, la Comisión, con la creación de las agencias, ha podido centrarse en la definición de políticas, en lo esencial, mientras otro tipo de cuestiones técnicas como la autorización de medicamentos, de nuevos medicamentos, de nuevas vacunas, pues se transfieren a la Agencia Europea del Medicamento. ¿Cuál es la diferencia, por lo tanto, entre una agencia y una institución? La institución es quien... Las instituciones adoptan las decisiones políticas y jurídicas, y las agencias se centran más en cuestiones técnicas, en cuestiones más particulares. Claro, como han proliferado las agencias en la Unión Europea, pues esto ha generado nuevos desafíos, nuevos problemas, sobre todo en relación con los controles políticos y judiciales. Por lo que se refiere a las instituciones, como supongo que ya sabéis, hay un sistema previsto en los tratados, una serie de controles, el principio del equilibrio institucional, pero en el tema de las agencias todo es mucho más fluido. ¿Cómo se crean? ¿Para qué sirven? ¿Qué tipo de controles se aplican? Pues no está previsto en los tratados de la Unión Europea. Entonces, esta es una realidad que ha ido desarrollándose a medida que han surgido nuevos problemas, nuevos desafíos. Pongamos por caso la crisis económica y financiera. La crisis económica y financiera que se desató en el año 2008 llevó al establecimiento de nuevas agencias, por ejemplo, para controlar la solvencia de los bancos o de los mercados financieros. Pero claro, la creación de estas agencias, como he dicho anteriormente, altera en cierta medida el sistema de pesos y contrapesos previstos en los tratados. Cuando hablamos de las agencias, y por cierto, esta es una cuestión que no ha alcanzado todavía una solución definitiva en el marco de la Unión Europea, cuando hablamos de las agencias hay que distinguir dos tipos de agencias: agencias ejecutivas y agencias reguladoras. Las agencias ejecutivas están situadas en Bruselas y básicamente lo que hacen las agencias es ayudar a la Comisión. Por ejemplo, una agencia que tiene que ver con que estemos hoy aquí, la agencia EACEA,
se encarga de gestionar proyectos y programas de educación, como por ejemplo las iniciativas Jamonet. Entonces, estas agencias tienen autonomía jurídica respecto de la institución, pero están muy vinculadas a la Comisión Europea. En cambio, las agencias situadas las agencias están en general situadas, las agencias reguladoras, que son las más numerosas y las más importantes, situadas a lo largo de la Unión Europea en los distintos países, lo cual permite a la Unión Europea también acercarse a los ciudadanos. Por lo que se refiere a lo que nos interesa hoy, la inmigración, pues las agencias más importantes son las que tenéis en la pantalla. La agencia Frontex, que tiene su sede en Varsovia, la agencia Europol, que está en La Haya, se ocupa de la cooperación policial, pero también a raíz de la crisis de los refugiados, pues también interviene en la lucha contra el tráfico de seres humanos en el Mediterráneo. Y la agencia EASO, la oficina o agencia hoy en día de asilo de la Unión Europea, que tiene su sede en Malta. He incluido también la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que no es propiamente una agencia que interviene en el ámbito de la inmigración, pero supervisa, controla el respeto de los derechos fundamentales en la Unión Europea y, por lo tanto, como estamos hablando de seres humanos, hay que tener en cuenta la protección de los derechos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre las agencias que tenéis en la pantalla y el grupo más amplio de agencias técnicas como la Agencia Europea del Medicamento, etcétera, etcétera? Pues que estas agencias intervienen en cuestiones relacionadas con la inmigración. Es decir, los inmigrantes, los refugiados y de lo cual se deriva que sus actividades pueden tener implicaciones para los derechos humanos. Aquí se ve mejor qué es lo que hace cada agencia. Frontex se encarga de la supervisión de las fronteras exteriores en colaboración con los Estados miembros, mejor dicho, presta apoyo a los Estados miembros en la gestión de las fronteras. Como señalaré a continuación, la responsabilidad primordial en la gestión de las fronteras corresponde a los Estados miembros. Entonces, lo que ha venido haciendo Frontex es poner en marcha operaciones conjuntas allí donde es necesario. Cuando hay un problema grave, una crisis migratoria, pues presta apoyo a los Estados miembros en la gestión de la inmigración, a través de las denominadas operaciones conjuntas coordinadas por los Estados miembros. Tradicionalmente, Frontex, ¿qué es lo que hacía? Que hay una crisis en Italia, en el sur de Italia o en Grecia, pues levanto el teléfono, me pongo en contacto con Alemania, con otros países. ¿Cuántos guardias de fronteras me puedes dejar? ¿Cuántos barcos me puedes alquilar? ¿Cuántos aviones? Entonces todo eso lo ponía de forma coordinada, lo ponía de una forma conjunta y ponía en marcha una operación por parte de Frontex. Lo que ocurre es que Frontex ha experimentado muchos problemas a la hora de conseguir los recursos humanos necesarios y los recursos materiales necesarios para poner en marcha estas operaciones. Muchas veces Frontex ha sido muy criticada por sus actividades que tenían implicaciones negativas para los derechos fundamentales. Sin embargo, en muchas ocasiones, en realidad, Frontex es como un banco. Paga a Holanda porque tiene un barco que no utiliza o un avión, le viene bien dejárselo a Frontex, se lo cede y pone en marcha una operación conjunta. Es verdad que en los últimos años, sobre todo lo que ha ocurrido en el Egeo, pues es muy negativo y hablaré de eso más adelante. En definitiva, estamos hablando de una responsabilidad compartida, la gestión de las fronteras, pero la responsabilidad primordial sigue correspondiendo a los Estados miembros. Las otras agencias que intervienen en el ámbito de la gestión de las fronteras de forma un tanto indirecta, Europol apoya a las autoridades nacionales en la lucha contra la criminalidad organizada. Esto lo hemos visto muy bien en el Mediterráneo, por ejemplo, los hotspots, donde han actuado en conjunto o de forma coordinada agentes de Frontex, agentes de Europol e incluso también de EASO. ¿Por qué hace EASO? EASO apoya a los Estados miembros en la implementación del Sistema Europeo Común de Asilo. Eso lo hemos visto también, por ejemplo, en Grecia, que el sistema griego de asilo, a partir de un determinado momento, estaba totalmente desbordado, era totalmente ineficiente y EASO prestó apoyo. De la Oficina de Derechos Fundamentales ya he hablado,
Y Eurojust, pues Eurojust es la agencia que coordina investigaciones y procedimientos judiciales que tienen lugar en varios Estados miembros. Pero bueno, no voy a hablar de esta agencia porque lo que me interesa es centrarme en Frontex. De este modo ya tienen el frontispicio de lo que voy a presentar a continuación. ¿Dónde desarrolla las operaciones? En este mapa se puede ver un poco dónde están la mayoría de las operaciones. La más importante pues está en el Egeo, la operación Poseidón, en el sur de Italia, Temis, también en el sur de España, en el estrecho, sobre todo en el verano, la operación Índalo. Tras la guerra de Ucrania se puso en marcha una nueva operación en Moldavia y también tiene varias operaciones en en los Balcanes. En total, en torno a 20 operaciones tiene en marcha en este momento Frontex. Del presupuesto ya les he hablado. Sobre la base jurídica no me voy a extender mucho, tan solo mencionar que el reglamento actual de la Guardia Europea de Fronteras y Costas es de 2019, del año 2019. Hubo una modificación anterior en el 2016. Tras la crisis de los refugiados del año 2015, los Estados miembros no se pusieron de acuerdo en cómo reformar el asilo, que era el problema capital, como les pondrá de manifiesto a continuación el profesor Requena. Pero se pusieron de acuerdo en dos cosas. Una, reforzar las fronteras exteriores para que lleguen menos inmigrantes, y en segundo lugar, externalizar el problema, es decir, implicar a terceros estados en la gestión de la inmigración, Turquía, Libia, Marruecos, etc. Esta es la base jurídica que ha permitido el establecimiento de Frontex, que hoy se denomina la Guardia Europea de Fronteras y Costas. En el artículo 77, apartado 2, hay una previsión que dice que las instituciones adoptarán las medidas necesarias para el establecimiento progresivo de un sistema integrado de gestión de fronteras exteriores. Esta es la base jurídica que ha permitido el establecimiento de Frontex. Muchas son las voces que han señalado que es necesario centralizar la gestión de las fronteras, que sea una agencia europea la que controle el acceso al territorio del espacio Schengen. El tratado no prevé una base jurídica suficiente para llevar a cabo esta federalización de las fronteras, porque lo que hace Frontex, como decía anteriormente, es apoyar a los Estados miembros. Y para eso sí, esta base se considera que esta base jurídica pues que otorga digamos, el soporte legal necesario a este respecto. Pero cualquier avance que supusiera una cierta centralización en la gestión de las fronteras requeriría modificar los tratados. En el año 2016, como respuesta a la crisis migratoria, se pone en marcha la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Voy a tratar de explicarles qué es esto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Bien, la Guardia Europea de Fronteras y Costas es uno de los conceptos muy atractivo, que da la impresión de que la Unión Europea se ha dotado de una guardia de fronteras igual que los Estados Unidos, de un sistema auténticamente común. La Guardia Europea de Fronteras y Costas está integrada por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, para que lo entendáis, Frontex, más las autoridades nacionales responsables de la gestión de fronteras, incluidas las autoridades que se encargan de guardacostas, que se encargan de la vigilancia del mar, en la medida en que lleven a cabo controles fronterizos. Por lo tanto, se trató de crear una suerte de paraguas, pero es una ficción jurídica, no existe, en realidad no existe la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Tenemos por un lado Frontex, esta agencia que trataré de presentar con más detalle a continuación, y por otro lado las autoridades nacionales, en España, Guardia Civil, Policía Nacional y, por ejemplo, Vigilancia Marítima, y otras autoridades en la medida en que vigilan las fronteras marítimas también. ¿Qué cambios se han introducido en Frontex en el reglamento del año 2016? En primer lugar, el poder se le ha otorgado la capacidad de poder tratar y procesar datos personales. Por ejemplo, si llegan inmigrantes, refugiados, normalmente se les somete a una serie de entrevistas que en teoría son digamos, voluntarias. Por Frontex, cuando están
en los controles fronterizos somete a entrevistas, entre comillas, voluntarias, y de ahí obtienen muchos datos, mucha información. Todo eso se puede procesar. En el pasado tenía serias limitaciones para poder hacerlo. En segundo lugar, se crean nuevos contingentes. Por ejemplo, se le dota a Frontex de la capacidad para poder adquirir equipos técnicos, por ejemplo, adquirir buques, aviones, etcétera. O se crea un contingente, tener a su disposición al menos 1.500 guardias de fronteras que puedan ser desplegados de forma inmediata en cualquier lugar. Como os dije anteriormente, Frontex hasta esa fecha no tenía su propio personal, no tenía guardias propios. Tampoco a partir de 2016. Son 1.500 guardias de fronteras que están a disposición de la agencia, procedentes de los Estados miembros, para ser desplegados en cualquier lugar. También operaciones conjuntas en terceros países. Yo hasta ahora os he hablado de operaciones en el Mediterráneo, operaciones en las fronteras de los Estados miembros. A partir de 2016, Frontex puede desplegar operaciones en terceros países, por ejemplo, los Balcanes. 2019, como seguimos sin ser capaces en Europa de proporcionar una solución satisfactoria al problema de la inmigración. Como sabéis, este tema ha sido objeto de mucha discusión política y muchos partidos han aprovechado para hacer demagogia sobre un problema real. Pues de nuevo en 2019 se amplían los poderes de Frontex. A continuación voy a presentarles brevemente cuáles son los poderes de la agencia Frontex. Creo que no voy a entrar en el... Bueno, voy a mencionar brevemente qué es esto del concepto de gestión integrada de fronteras. En el reglamento de Frontex se define por primera vez qué es esto de la gestión integrada de fronteras. La gestión integrada de fronteras supone que los Estados miembros van a trabajar de forma conjunta y van a gestionar del mismo modo una serie de materias que tienen que ver con la gestión de las fronteras, como puede ser el control de las fronteras, las actividades de búsqueda y rescate en el mar, la cooperación con terceros países, la lucha contra la criminalidad organizada, en torno a 12 componentes que han de llevar a cabo de forma conjunta y de la misma manera. El concepto de gestión integrada de fronteras no es nuevo, no es realmente nuevo. Tiene 4 dimensiones. Se refiere, en primer lugar, a actividades que se llevan a cabo en terceros países. Por ejemplo, tenemos una política común en materia de visados. Restringir la concesión de visados a los nacionales de terceros países. Actividades en los países vecinos, para tener protegidas nuestras fronteras. El control mismo de las fronteras, es decir, si entran o no entran las personas, y también actividades dentro de los Estados miembros que tienen que ver con la seguridad interior. Esas son las 4 dimensiones que formarían parte del concepto de gestión integrada de fronteras. A continuación voy a presentarles los nuevos poderes conferidos a la agencia Frontex a partir del año 2019. En primer lugar, Frontex puede supervisar a los Estados miembros. Puede supervisar si los Estados miembros están en condiciones de controlar sus fronteras exteriores. Se evalúa la preparación para hacer frente a problemas, a retos emergentes, a una nueva crisis, a una nueva avalancha, a la llegada de miles de personas, al hecho de que un determinado Estado como Marruecos te pueda lanzar cientos de personas, miles de personas de forma incontrolada. Si se identifica una vulnerabilidad en un punto concreto por parte de Frontex, el director de Frontex le pega un toque a ese Estado y dice, oye, que aquí hay una debilidad. Si ese Estado no hace caso, el asunto se puede remitir en segundo lugar al Consejo de Administración. El Consejo de Administración de Frontex está integrado por un representante de cada Estado más 2 representantes de la Comisión. Y ahí es donde se toman las decisiones más importantes. Si el Estado en concreto tampoco hace caso, en tercer lugar se puede remitir el asunto al Consejo de la Unión Europea y el Consejo de la Unión Europea, a través de una medida de ejecución, puede intervenir, lo que se ha denominado intervenir. Puede decidir que como un Estado es incapaz de controlar un sector de la frontera, pues se pueden enviar guardias de fronteras de la propia agencia. Pero claro, se requiere la cooperación del Estado afectado, se requiere la aceptación por parte del Estado afectado. No tiene sentido que se envíen a 2.000 guardias de fronteras a la frontera de Algeciras si España no quiere. No tiene sentido.
Por lo tanto, al final, ¿en qué puede derivar este denominado derecho a intervenir? Pues en excluir en cierta medida a ese Estado del espacio Schengen. Si un Estado no coopera en el marco del Código Schengen, el artículo 29 del reglamento de Schengen permite restablecer los controles fronterizos con ese Estado. Eso es lo que se hizo en el año 2016 con Grecia, en el marco de la crisis de los refugiados. Y cuando hablamos de la supervisión, también hay una tensión entre... ¿Cuál? Restablecer los controles significa lo siguiente, pues que si entre Grecia, cuando uno viaja, por ejemplo, de Grecia a Francia, no hay controles fronterizos, uno coge el avión y llega. Entre España y Francia no hay ningún control fronterizo. Entonces, sí, exactamente. Uno va a coger el coche, se va a Francia, se va a Portugal, no hay controles fronterizos. Si se restablecen los controles fronterizos, eso significa que cuando viajamos a un país nos van a pedir el DNI, tenemos que hacer una cola y van a controlar si tenemos derecho a entrar o no tenemos derecho a entrar. Es decir, que si un Estado no colabora en el control de sus fronteras exteriores hacia terceros países, dentro del espacio Schengen se pueden establecer de nuevo los controles fronterizos. Esta quizás es la novedad más importante, la creación del Cuerpo Permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Por cierto, algo que yo siempre digo a mis alumnos cuando hablo de Frontex y otras agencias. Es una agencia en la que hay muchas posibilidades de encontrar trabajo. Cada vez no para de crecer, no para de crecer. Tiene un sistema de prácticas, además, y se necesita cada vez más personal cualificado. Y a veces tienen dificultades para encontrar personal cualificado, porque necesitan contratar a tanta gente nueva. Y bueno, en fin, una de las novedades es la creación del Cuerpo Permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Por primera vez en la historia se ha previsto el objetivo de dotar a Frontex de 10.000 guardias de fronteras antes del año 2027. Ya se han formado varios miles de guardias de fronteras europeos. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ahora sí, ahora son guardias de fronteras de la propia agencia, que dependen de Frontex. Anteriormente yo les hablaba de que los Estados miembros ponían a disposición de Frontex sus propios policías, sus propios guardias, policías nacionales, guardias civiles, durante un año, medio año, pues iban a trabajar a Frontex. Ahora no. Ahora lo que está previsto en la regulación actual es que Frontex pueda disponer de su propio cuerpo de guardias de fronteras europeos que pueden disponer de competencias ejecutivas. Por cierto, ya se están formando, esta foto me ha quedado un poco pequeña, la he incluido porque la mayoría de estos guardias de fronteras se están formando en España, en Ávila, en la escuela de policía, en la Escuela Nacional de Policía. ¿Y qué interés tiene España en formarles? Pues bueno, pues son ingresos para el Estado, porque Frontex, como he dicho anteriormente, en cierta medida es un banco, dispone de mucho dinero y tiene que conseguir resultados. Pues bien, la novedad es que este personal a disposición de Frontex dispone de competencias ejecutivas, es decir, puede permitir que una persona entre o no entre en un Estado del espacio Schengen. La agencia Frontex, como yo digo, está adentrándose en un terreno desconocido, porque hasta ahora las agencias reguladoras se ocupaban de cuestiones de asesoramiento técnico, autorizar un medicamento, autorizar una marca, etcétera, etcétera. Ahora las propias agencias comienzan a implicarse en la implementación del derecho de la Unión Europea, porque hasta ahora las normas en materia de inmigración y asilo eran adoptadas por las instituciones. Ahora por primera vez, y aplicadas por los Estados miembros, ahora por primera vez en la historia, las agencias, en particular Frontex, están adentrándose en la implementación del propio derecho de la Unión Europea. Es decir, por ejemplo, ¿quién entra y quién no entra? ¿Esta persona cumple los requisitos para entrar? ¿Este pasaporte es válido o no es válido? Etcétera. Claro, cuando a alguien se le deniega la entrada en el territorio español hay un sistema judicial, hay un sistema de control, puede funcionar o no funcionar, eso es otra cuestión. Pero en el caso de Frontex, uno de los grandes debates que está teniendo lugar en la actualidad, ¿quién controla Frontex? ¿Qué autoridad judicial controla Frontex? ¿Las autoridades españolas? ¿Las autoridades españolas cuando Frontex trabaja en el estrecho? No, no pueden. Y es un tema que está siendo objeto de debate y el Tribunal de Justicia ha sido llamado a pronunciarse en varios casos. Hay un caso muy interesante, muy reciente,
del 6 de septiembre que tenéis en la pantalla, y aquí lo que hace el Tribunal General es evitar el problema, porque el Tribunal General evita el problema. ¿Por qué? Se trata de una familia de refugiados sirios que fue expulsada de Grecia en el año 2016. Fue expulsada de Turquía porque Grecia había adoptado una orden de expulsión. Esa orden de expulsión fue implementada por Frontex. Entonces, estas personas tuvieron que volver a Turquía, después refugiarse en Irak, toda una odisea. Y finalmente este asunto lo ha examinado el Tribunal de Justicia y ellos lo que reclaman es la responsabilidad extracontractual de la Unión Europea. Yo tenía derecho a asilo, era un refugiado y Frontex me ha expulsado. Por lo tanto, que me indemnice por todos los daños materiales y morales que me ha causado. El Tribunal General de la Unión Europea, no, sale por la tangente y dice que no hay ningún vínculo entre la decisión de expulsión adoptada por Grecia y los daños que ha sufrido esa persona. Por lo tanto, como no hay ningún vínculo a este respecto, a Frontex no se le puede exigir responsabilidad extracontractual. Y además dice que bueno, los refugiados han tenido una serie de gastos, como por ejemplo comprar una casa en Irak, etcétera, etcétera, pues que es culpa suya, que Frontex no tiene ninguna responsabilidad, tomaron la decisión personal de irse a Irak, pues allá ellos. En definitiva, el Tribunal General está evitando exigir la responsabilidad a Frontex y está evitando adentrarse en un terreno muy peliagudo, que es determinar si se puede exigir responsabilidad patrimonial a Frontex. Aquí ha metido la pata, yo creo que ha metido la pata el Tribunal General. Puede que el Tribunal de Justicia, cuando se recurra, que yo supongo que se recurrirá, corregirá este problema. Porque no creo puede ser. Es decir, bueno, la decisión de expulsión corresponde a Grecia, entonces yo no tengo nada que ver. Yo, Frontex, si se violan los derechos de estas personas, el principio de no devolución, etcétera, etcétera, yo no tengo nada que ver. A mí yo simplemente colaboro. Por lo tanto, hay una tensión constante, porque Frontex cada vez está más implicada en la implementación de las normas y esa idea de que simplemente colabora y que la responsabilidad corresponde a los Estados miembros, pues no se sostiene bien, Aquí, por lo tanto, se tienen que producir desarrollos en los próximos años. El denominado derecho a intervenir en un Estado cuando tiene problemas, ya lo he explicado en gran medida, como no tenemos mucho tiempo no me voy a detener más. En el reglamento se regulan los hotspots. ¿Qué son los hotspots? A partir de la crisis migratoria del año 2015 se establecieron una serie de hotspots en el sur de Italia, en las islas griegas. Los hotspots han constituido una suerte de administración europea de la gestión de las fronteras, donde han trabajado en conjunto agentes de Europol, Frontex y EASO, sobre todo en Grecia, porque Grecia era incapaz de gestionar sus fronteras, incapaz de hacer frente a la llegada masiva de refugiados, y por eso se pusieron en marcha los hotspots. Por primera vez se regula en un texto legal qué es esto de los hotspots, cómo se gestionan, quién puede intervenir, y yo creo que es muy importante que se le dote de un fundamento jurídico a un desarrollo que es muy importante para hacer frente a futuras crisis migratorias en las fronteras exteriores de los Estados miembros. El refuerzo del papel de la agencia en materia de retorno. Esto es otro de los desarrollos. Hasta las últimas reformas del reglamento, cuando varios estados querían expulsar a inmigrantes, pues Frontex prestaba su apoyo. Si España quería expulsar a 100 senegaleses, Francia 40, Italia 40, pues Frontex alquilaba un avión y ya está. Ahora, Frontex puede organizar motu propio vuelos de retorno. Es decir, que tiene el derecho, tiene la iniciativa a este respecto. Es decir, hay personal de Frontex dedicado al retorno de inmigrantes irregulares, algo que se desconoce. La gran mayoría de los inmigrantes que son expulsados de los Estados miembros de la Unión Europea, la gran mayoría son gestionados por Frontex, o sea, son vuelos organizados, vuelos charter o en vuelos comerciales por la agencia Frontex. Bueno, sobre la intervención de Frontex en el mar no voy a hablar porque aquí no tenemos mucho tiempo. Tan solo señalar
que las situaciones de búsqueda y salvamento que se puedan producir en el mar, en el marco de las operaciones de Frontex, es algo que está también regulado en el derecho de la Unión Europea, y todo lo que tiene que ver con búsqueda y salvamento en el mar es competencia de los Estados miembros. Son los Estados miembros quienes se ocupan de la búsqueda y salvamento en el mar. Lo que pasa es que muchas veces las operaciones de Frontex en el mar se tornan en la práctica operaciones de búsqueda y salvamento. Cuando un buque de Frontex se encuentra con inmigrantes en el mar, pues tiene que ponerse en contacto con el centro de coordinación de búsqueda y salvamento. En el caso de España está en Madrid, y ese centro le dice qué es lo que tiene que hacer. Todo lo que tiene que ver con la búsqueda y salvamento en el mar, pues hay una tensión constante entre los estados que se ven afectados por este tipo de situaciones y la intervención de la Unión Europea. Pero lo que quiero que quede claro es que todo lo que tiene que ver con búsqueda y salvamento en el mar es competencia de los Estados miembros. Frontex tan solo presta apoyo a los Estados miembros. Y claro, otra de las grandes discusiones es si se debería desarrollar en el futuro si la búsqueda y salvamento en el futuro deberían ser también competencia de la propia agencia. Es decir, si deberíamos ir hacia una suerte de centralización en la búsqueda y salvamento en el mar. Claro, el gran problema aquí es que la búsqueda y salvamento está relacionado con el derecho de asilo, de lo que les va a hablar el profesor Requena, y el problema que se plantea es que una vez que esas personas son rescatadas en el mar, hay que examinar su situación, hay que determinar si son refugiados, hay que brindarles protección en su caso, y ese es un problema político y jurídico que tiene una difícil solución. Como tenemos poco tiempo, me voy a centrar ahora en la cooperación de Frontex con terceros países. Frontex, a partir del año 2016, puede desarrollar operaciones conjuntas en terceros países, pero ya desde hace años venía colaborando con terceros estados en la gestión de las fronteras exteriores. Por ejemplo, Frontex puede enviar funcionarios de enlace a terceros países. Un funcionario que se envía a Senegal, a Níger, a Albania, para establecer una colaboración con las autoridades de ese país en la gestión de las fronteras. O puede recibir observadores de terceros países. Por ejemplo, en la operación Índalo, que tiene lugar en el Mediterráneo, que tiene lugar en el Estrecho, pues, están presentes también policías de Marruecos. O también ha desarrollado acuerdos de trabajo con terceros estados. Acuerdos de trabajo significa que se establece un acuerdo de colaboración y Frontex colabora con las autoridades de, por ejemplo, Azerbaiyán, un país del que se habla mucho últimamente. Hay un acuerdo de trabajo con Azerbaiyán o con Armenia. Y pues eso sirve para intercambiar experiencias, para colaborar a nivel técnico, etc. Y un nuevo desarrollo es la posibilidad de establecer antenas, una oficina más sofisticada, un equipo, por ejemplo, en en Ankara. Y por último, actividades extraterritoriales. Este es el último gran desarrollo y sobre el que me voy a centrar a continuación. Las operaciones desarrolladas en el territorio de terceros estados. Hasta 2019 estaba previsto que solamente en el territorio de los estados vecinos. Desde 2019 se pueden desarrollar operaciones en terceros estados sin limitaciones. En los últimos años se han puesto en marcha varias operaciones en los Balcanes, en Albania, en Montenegro, en Macedonia, en Serbia. La primera operación fue en Albania. A este respecto es necesario un acuerdo sobre su estatuto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la Unión Europea se tiene que poner de acuerdo con Albania o con quien sea cuáles son las condiciones, dónde se van a desplegar, qué es lo que van a hacer, etcétera, etcétera. Es un acuerdo similar al que se utiliza cuando se despliegan misiones de gestión de crisis o se despliegan militares en otros estados. Hace falta también un plan operativo concreto. A ver, estos guardias que se sitúan en esta frontera concreta, en este lugar, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo colaboran con las autoridades nacionales? ¿Qué relación se establece con los policías nacionales, etcétera? El hecho de que agentes de Frontex se desplieguen en terceros países puede plantear problemas muy complejos en el caso de que se cometan violaciones de los derechos humanos. En los acuerdos sobre su estatuto se prevé que son inmunes a cualquier tipo de
¿sí?, de control civil o penal por parte de las autoridades locales. O sea, esos agentes no pueden estar sometidos a las autoridades albanesas bajo ningún concepto. Claro, dentro de esos guardias que despliega Frontex, algunos proceden, por ejemplo, de España, otros proceden de Francia. En ese caso, podrían ser controlados por autoridades judiciales españolas o francesas si se planteara algún problema. Pero hay otra parte de esos guardias que dependen únicamente de Frontex, que trabajan para Frontex. ¿Qué ocurre si cometen violaciones de los derechos humanos esos guardias que dependen únicamente de Varsovia? ¿Quién los controla a nivel judicial? No lo sé. Hay un vacío en el reglamento. Todo el mundo dice que aquí hay un vacío, porque a veces cuando las normas se hacen a prisa, se hacen rápido, pues hay vacíos y no está claro cómo se pueden solucionar. Hasta el momento se han desplegado funcionarios, misiones en estos países de los Balcanes. En la actualidad, Frontex está negociando ya con terceros países. Las negociaciones con países como Senegal o Mauritania están muy avanzadas para que se puedan poner en marcha operaciones de Frontex en esos países. Claro, cuando son estados europeos que respetan forman parte de la Convención Europea de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera, la cuestión es más sencilla. Pero cuando son países africanos o dictaduras, como en el caso de Mauritania, esto plantea problemas muy delicados. Es decir, el hecho de que haya guardias europeos desplegados en esos países para controlar la inmigración. Porque ¿para qué se despliega ahí? ¿Por qué nos interesa? Pues nos interesa para que lleguen menos inmigrantes. Ese es el interés que tenemos. En el caso de que se cometan violaciones de los derechos humanos, hay un mecanismo de quejas. Es decir, los inmigrantes, los sirios, los afganos, quienes sean, pueden introducir una queja, presentar una queja ante Frontex. Es un sistema de naturaleza administrativa que ha sido muy criticado porque tampoco es que sea imparcial e independiente. Y además hay que tener en cuenta lo siguiente: un refugiado sirio, un refugiado que venga de Níger, pues a lo mejor no tiene los conocimientos, evidentemente, para poder plantear una queja ante Frontex. Este sistema pues tampoco es que esté funcionando muy bien. Como tenemos poco tiempo, voy a ir terminando, ¿De verdad? Ah, bueno. Pues bien, voy a mencionar simplemente las devoluciones en caliente en el Egeo. Este es uno de los temas más polémicos, más controvertidos. Hay operaciones de Frontex, una operación de Frontex en el Egeo. En los últimos años Grecia ha devuelto de forma irregular a muchos inmigrantes y refugiados y ha sido muy criticada a Frontex no por estar implicada, sino por cerrar los ojos. Cerrar los ojos. No he visto nada, no me he enterado de nada. Entonces, a raíz de que Frontex ha cerrado los ojos y no ha criticado a Grecia y en cierta medida ha colaborado con su pasividad, pues se han puesto en marcha investigaciones de la Agencia Antifraude de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, del Tribunal de Cuentas, y todo lo cual ha llevado a que el director de Frontex haya tenido que dimitir y en definitiva, Frontex ha crecido muy rápido, mucho dinero, mucho personal y no ha sido capaz de gestionarlo bien. Entonces nos encontramos en un momento en cierta medida delicado con esta agencia, porque es necesario controlar mejor las fronteras exteriores, pero Frontex tiene que funcionar mejor. Es necesario que Frontex, voy ya a mis conclusiones, es necesario que Frontex actúe mejor, haga las cosas mejor sobre el terreno. El reglamento de la Guardia Europea de Fronteras, para terminar, no ha creado una Guardia Integrada de Fronteras realmente. No sustituye a los guardias nacionales. Bueno, puede sustituir a los guardias nacionales en un determinado sector, sí, pero con la colaboración de las autoridades nacionales. Y, en definitiva, tampoco se resuelve el problema de la responsabilidad por violaciones de los derechos humanos. No se sabe muy bien qué es lo que puede ocurrir cuando Frontex esté implicado en este tipo de vulneraciones. Y, por último, no crea un sistema real de solidaridad a nivel de la Unión Europea en la gestión de las fronteras. Y de este modo, pues yo creo que ya enlazamos con la presentación del profesor Requena. Muy bien, muchas gracias. Ha sido muy interesante, sin duda, la exposición que nos ha ofrecido el profesor Juan Santos Varas.
Quedan muchas cuestiones que luego, si tenemos tiempo, esperemos que sí, podamos plantear en el debate. Y ahora pues va a intervenir el profesor Millán Requena cuando hagamos un cambio de power y de todo, ¿no? Ya está. En el debate ya le plantearemos al profesor Juan Santos Vara si nos puede concretar algunas denuncias de violaciones de los derechos humanos en la práctica, porque yo creo que tampoco deben llevarse la imagen, ¿no?, de que los agentes de Frontex están todos los días torturando y matando a la gente, no se trata de eso, pero como ha dicho el profesor Juan Santos Varas, hay problemas, hay dificultades, porque esas personas son seres humanos y tienen sus derechos, tanto en el marco de la protección internacional de los derechos humanos como en el marco del sistema europeo común de asilo de la Unión Europea. Y por tanto esos derechos hay que respetarlos y cumplirlos, por supuesto que sí. Entonces, la casuística pues puede ser interminable, supongo, ¿verdad? Los problemas pueden ser 1000 y uno. Y claro, la Unión Europea, cuando crea una agencia, pues debe dar ejemplo y debe dar ejemplo de cumplir la normativa que vincula a la Unión Europea. Pero bueno, eso lo comentaremos después. Cuando quiera, el profesor Millán Requena, por favor. Gracias. Si puede ser que nos dé tiempo para un poquito de debate. Sí, lo intentaré. A ver si lo consigo. Gracias al profesor Jaume Ferrer y también a mi colega Juan Santos Vara por haber aceptado la invitación, ¿no? Él es un especialista en Frontex y bueno, mi intervención, digamos, es complementaria a la suya porque yo voy a centrarme más en el asilo y en concreto con el último capítulo del Pacto Migratorio Europeo referente en los aspectos derivados del asilo, ¿no?, que además han sido debatidos en la Cumbre de Granada que se ha celebrado la semana pasada. Bien, hay que decir que, bueno, vamos a empezar por la presidencia de España, que sabemos que la está desarrollando ahora, la presidencia del Consejo de la Unión. Y una de las medidas que quiere impulsar, lógicamente, es el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, ¿no? Desde que en septiembre de 2020, pues sabemos que la Comisión Europea presentó un nuevo pacto sobre migración y asilo, pues la Unión Europea ha tenido que hacer frente, pues, a una serie de acontecimientos que, pues, han puesto la necesidad de avanzar de verdad en un auténtico sistema europeo común de asilo, lo que se denominaba el SECA. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido, pues, muchos acontecimientos, ninguno positivo. En 2022, pues, la llegada de 8 millones de personas desplazadas forzosamente tras la invasión rusa de Ucrania, pues en ese contexto, ya digo, la presidencia española se ha tenido que apurar más, ¿no?, en reforzar todo el capítulo de propuestas legislativas del Pacto Europeo. Es cierto que, bueno, la respuesta al conflicto de Ucrania y ese desplazamiento a gran escala pues supuso la aplicación de una norma que la teníamos ahí en el cajón 20 años, la Directiva 2001/55 del Consejo sobre la protección temporal. No se había aplicado en otras situaciones, pero sí en tiempo récord, en semana y media, una decisión del Consejo pues se aplicó a los ciudadanos de Ucrania y residentes en ese país. Pero hay que decir también que la Unión Europea ha dado una respuesta diametralmente opuesta a otras crisis migratorias recientes. Podemos citar la de Siria en el 15 y 16, el éxodo constante de sirios derivado del conflicto en ese país, o los afganos también y afganas tras la ofensiva talibán en agosto de 2021. En fin, salieron efectivamente pues vamos, en condiciones, como vimos, ¿no?, en condiciones infrahumanas, incluso, bueno, pues subidos, ¿no?, al aparato de despegue de los aviones, ¿no? Y bueno, pues Afganistán se convirtió pues en una cárcel gigantesca, ¿no?, para mujeres y niñas, ¿no? Y también la instrumentalización, y esto me voy a hacer referencia sobre todo en la intervención, de migrantes iraquíes y afganos por Bielorrusia, una crisis que también tuvo lugar, no se le dio tanto, digamos, eco en los medios, pero sí que era un problema serio. O el conflicto actual en el enclave
armenio de Nagorno-Karabaj, que también ha ocasionado pues, la salida en masa de los armenios, los karabajíes, tras la ofensiva de Azerbaiyán planificada hace tiempo y reforzada y auspiciada por Turquía. Bien. Además, todo ello hay que añadir las llegadas de personas que buscan refugio en Europa. Han vuelto a niveles pre-pandemia. Durante la pandemia, lógicamente, no había movilidad en ningún lugar, ¿verdad? Y había controles fronterizos, mucho más con terceros estados, incluso dentro de Schengen había controles fronterizos por motivos de salud pública y no hubo movilidad mundial, ¿no? Entonces, pero ha vuelto otra vez a una situación y que se manifiesta en los últimos mes y medio, en las últimas semanas todavía más en la isla, digamos el epifenómeno, la isla italiana de Lampedusa, acentúa el problema donde se ha tenido que desplazar la primera ministra, Meloni, y también von der Leyen, haciendo un tándem curioso con Meloni, ¿no? Un tándem que ha tomado ciertas medidas que no han sido encajadas, efectivamente, por otros representantes de la Unión Europea, como el alto representante para la seguridad y tampoco el presidente del Consejo Europeo, el señor Michel, ¿no? ¿Cuál es el estado de las negociaciones del nuevo Pacto Europeo antes de entrar con el instrumento? Pues básicamente, un recorrido rápido, hay que decir que los Estados miembros, efectivamente, recibieron una cantidad importante de solicitudes de asilo en el primer semestre de este año, de 2023, según Eurostat. Además, hay que sumar las dificultades en las negociaciones, en los bloques de estados que hay ahora en la Unión Europea y en el alcance de las posiciones comunes en el Consejo, lo que obviamente de ese catálogo de propuestas legislativas vía reglamento, algunas eran recomendaciones, ha dificultado sobremanera, ¿no? Al menos la adopción de algunas de ellas. Todo ese catálogo de propuestas constituye el nuevo pacto y además sería deseable, muy deseable, que se adoptaran todo ese pacto europeo, y así la presidencia española es una de las prioridades, ¿no? Antes de las elecciones europeas de 2024, de junio de 2024, pues un tema muy, muy divisivo y que contamina otros temas importantes, como ha ocurrido con la cumbre informal de Granada, ¿eh? Además, es un tema que se puede utilizar en términos populistas, ¿no? ¿Han habido logros? Sí, han habido logros, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, dentro de ese paquete de medidas, se adoptó la refundición de la directiva sobre tarjeta azul, los inmigrantes altamente cualificados, también el reglamento en 2023 por el que se crea la nueva agencia de asilo de la Unión Europea, lo que era la EASO, que era una oficina, la ha citado el profesor Santos, como nueva agencia, con competencias, digamos, reforzadas y dándole la consideración de agencia y no de oficina. Bien, por tanto, han habido logros relevantes. El Consejo, además, ha tenido, ha habido impulsos, por ejemplo, los países del MED5, el grupo de Italia, Chipre, Grecia, Malta y España, acordaron también impulsar un avance por etapas, siempre y cuando, decían, se respetase algo que es sagrado para estos 5, el reparto equitativo de responsabilidad y solidaridad, las reubicaciones en su caso y la solidaridad en el reparto de cargas, tal como está en el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento, lo dice claramente. El Consejo, entre junio y septiembre del 22, adoptó un mandato de negociación sobre el reglamento de control, el screening o el pre-screening, y el reglamento de Eurodac, 2 capítulos migratorios dentro del pacto. Y además vino acompañado, para compensar el aumento de responsabilidad que recae en los estados fronterizos, 18 estados miembros adoptaron una declaración de solidaridad voluntaria y crearon al efecto una plataforma de solidaridad. Obviamente estaba España en esa plataforma, si bien, 7 meses después solo se habían reubicado unas 500 personas en este marco, o sea que los resultados han sido magros, ¿no? Constituyendo, lógicamente, un mecanismo correctivo, aunque sea voluntario, pues a todas luces insuficiente. También en diciembre pasado, Consejo y Parlamento avanzaron a través de un acuerdo sobre la directiva de acogida, el reglamento para un marco de reasentamiento, todo está en distintos capítulos del pacto migratorio, si bien su adopción final queda pendiente hasta que finalicen las negociaciones sobre el resto de propuestas del pacto migratorio, y una de ellas, la más controvertida, el último borrador, por lo menos el que tuve yo acceso, en el que se discutió la semana pasada.
El Parlamento Europeo adoptó una posición de que todas las propuestas legislativas del pacto, en abril de 2023, dijo que de cara a las negociaciones con el Consejo mantiene el enfoque del package approach, es decir, un enfoque defendido históricamente por el Parlamento, donde dice porque el sistema europeo de asilo que aborde la totalidad de las propuestas en conjunto, no de forma aislada. Bien, ¿cuál es el estado actual del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo? Hay algunos logros positivos, ya lo hemos citado, pero está lejos de cerrarse. Bueno, el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Margaritis Quinas, encargado del modo de vida europeo, como se llama ahora ese ítem, ¿no? Esa prioridad en la que se enmarca la política migratoria, dijo no hace mucho que estamos al borde, dice, de llegar al gran acuerdo que la Unión necesita tras muchos años de intentos y fracasos. Es cierto que tras muchos años, con la agenda migratoria europea del año 2015, la ralentización del Pacto Migratorio Europeo, las sucesivas crisis, tener que acudir a una directiva que estaba en el cajón del olvido para solucionar el problema de los desplazados ucranios. Pero bueno, quizás sea demasiado optimista, ¿no? La realidad es que el nuevo Pacto Europeo todavía está lejos de cerrarse. ¿Por qué? Pues porque el Consejo lleva meses, como señalo ahí, negociando el último capítulo del Pacto Migratorio, el llamado Reglamento de Gestión de Crisis Migratorias e Instrumentalización de los Migrantes por parte de un tercer Estado. Vamos a ver. ¿Para qué este reglamento? No quiero detenerme en los restantes, porque es objeto de mayor nivel de conflictividad. ¿Para qué? Pues para hacer frente a la presión migratoria que ocasionó Bielorrusia sobre Polonia y los países bálticos en junio de 2021, en el marco de esto que se llama de guerra híbrida, que llaman incluso los militares, el manual de guerra híbrida. Digamos que la operación era tampoco fuera muy sofisticada, pero intervenían varias partes. Migrantes iraquíes y afganos volaban desde Turquía hacia Minsk o hacia Moscú y una vez en Minsk o en Moscú, a través de autobuses, obviamente controlados por las autoridades rusas o bielorrusas, eran transportados hacia Bielorrusia y de Bielorrusia hacia la frontera polaca, y las autoridades, la policía o el ejército bielorruso decía por allá se va a Polonia, ¿no? De la noche a la mañana, pues los guardias fronterizos polacos vieron llegar una cantidad importante de migrantes afganos e iraquíes, de otras nacionalidades también, pero sobre todo afganos e iraquíes, de esta gente ¿cómo ha venido aquí? ¿Cómo ha cruzado 10.000, 15.000 kilómetros con fronteras, con conflictos? Evidentemente estaba orquestado. También participaba Turquía, las agencias de viaje turcas, solo con viaje de ida, o sea que Turquía está casi en todos los fregados, de alguna manera. Vieron que efectivamente esto había que reaccionar de alguna manera, y formaba parte, era una reacción de Bielorrusia también a unas sanciones al régimen bielorruso que se había adoptado por parte de la Unión Europea. Entonces, esto ya se ha salido de madre, y fijaros que es mucho antes de la invasión rusa, es decir, ya Bielorrusia y Rusia ya estaban con lo de la guerra híbrida, vamos a desestabilizar por esa vía, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hay una respuesta evidente y, claro, en estas situaciones excepcionales de presión migratoria, pues el enfado es importante, permitirían, digamos, según el Consejo que se celebró en octubre de ese año, a un Estado miembro instaurar un régimen que puede excepcionar derechos y obligaciones en materia de política común de asilo. Bien. ¿Cuáles son los principales avances o retrocesos de cada una de las propuestas legislativas del pacto en situaciones de crisis migratoria de este calado, ¿no? Es decir, llegada masiva de inmigrantes forzados o migraciones, digamos, forzadas o instrumentalizadas. Tenemos, obviamente, una propuesta de reglamento relativo también a las situaciones de crisis y fuerza mayor, ¿no? Este reglamento prevé un sistema para situaciones de presión migratoria o fuerza mayor, posibilitando que el Estado miembro declarado en crisis, situación de crisis, pues se aparte del acervo regular de asilo, de las normas que tendría que aplicar en materia de asilo, lo que puede dar lugar a lo que se llama procedimientos fronterizos ampliados, pero también activar de forma más rápida contribuciones de solidaridad obligatoria. ¿Pero qué preocupa de este reglamento?
preocupa que el objetivo último sea la derogación de la Directiva Protección Temporal, que es la que ha creado el Estatuto de Protección Temporal que se ha aplicado a los ucranianos. ¿El Parlamento Europeo qué dice? Pues dice y defiende que hay que seguir con la Directiva de Protección Temporal a la vista del éxito, ha eliminado el concepto de fuerza mayor y ha logrado que en situaciones de crisis la única contribución solidaria posible y obligatoria sea la reubicación. Eso es la posición del Parlamento Europeo. Bueno, la reubicación efectivamente, no lo hemos visto, consiste en reubicar a personas que tienen ya el Estatuto de Protección Internacional o de asilado del Estado miembro en el cual se les ha sido concedido y tramitado en otros Estados miembros que tienen una menor carga, una menor presión migratoria, ¿no? Y por tanto es una reubicación como la que se hizo de los refugiados o beneficiarios de protección internacional en Grecia y en Italia en 2015 y 2016. No obstante, esa reubicación se cumplió a distintos niveles. España no cumplió mucho, aunque dijo que iba a cumplir, pero no cumplió mucho. Sin embargo, Francia, Finlandia sí que casi llegaron al 100% de reubicaciones y obviamente Hungría y Eslovaquia dijeron que ninguna, no iban a reubicar a nadie. A nadie que tuviera el estatuto de beneficiario de protección o incluso el de asilado refugiado. Bien, por otro lado, a lo largo de 2022 se han debatido dos propuestas que, si bien no forman parte del paquete legislativo del pacto, afectan a elementos del mismo como el uso ampliado del procedimiento fronterizo. Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Ese uso ampliado del procedimiento fronterizo se manifiestan dos propuestas que son el reglamento de instrumentalización, que es el que se ha debatido sobre todo, una propuesta de reglamento del Parlamento y del Consejo relativa a las situaciones de instrumentalización en el ámbito de la migración y el asilo, que es la última propuesta. La de Granada, efectivamente, sí que se han introducido algunas modificaciones y preocupa esencialmente que ambas tienen como objetivo primordial introducir el concepto de instrumentalización de la migración como un mecanismo de disposición de los Estados miembros para derogar las normas de asilo en ciertas circunstancias, como es hacer frente a la llegada masiva pues, de un gran número de personas por las fronteras de la Unión. Esto ya en diciembre de 2022 una minoría de Estados miembros bloquearon la posición común sobre el reglamento de instrumentalización, si bien efectivamente está sobre la mesa la inclusión de algunas de sus disposiciones en el reglamento de crisis. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta efectivamente que se ha arbitrado? Bien. La respuesta a la instrumentalización de inmigrantes en las fronteras exteriores de la Unión Europea, como he dicho, en las conclusiones del Consejo Europeo de 21 y 22 de octubre de 2021, pues se subrayó que la Unión no aceptaría ningún intento, y se recoge en los considerandos de la propuesta, ¿no? En el contexto de la propuesta, razones y objetivos. La idea es que la Unión no acepte ningún intento por parte de terceros países de instrumentalizar a los migrantes con fines políticos, desestabilizar a la Unión Europea. Es decir, hacerles la ruta más sencilla para que se presenten en las fronteras de un Estado miembro, ¿no? En respuesta a lo que ya he dicho, a la instrumentalización de personas por parte del régimen bielorruso tras las sanciones impuestas a ese régimen por la Unión Europea. Se dijo también en esas conclusiones que los Estados deben tener la flexibilidad necesaria dentro de un marco jurídico diseñado para abordar esa situación particular y garantizar al mismo tiempo, lo cual, ahí está el equilibrio, dice garantizar al mismo tiempo el respeto de los derechos de quienes son víctimas. Es decir, que los Estados miembros puedan combatir eso eficazmente, pero al mismo tiempo garantizar a aquellas personas que han sido instrumentalizadas, que las han llevado de un lugar a otro con la perspectiva de que podían entrar en el territorio de la Unión Europea y no tienen derecho o no pueden tramitar su solicitud, o si la tramitan, pues es tramitada en tiempo récord y quizás no respetando todas las garantías.
El ACNUR y otras ONGs, y además de otras ONGs, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha dicho que esta norma pues, puede crear una zona gris en la que los derechos de los migrantes se ven vulnerados, es decir, en el que las garantías para la tramitación del derecho de asilo pues, no sean respetadas, ¿no? En este caso. Además ha habido una presión importante de Italia, que lleva la voz cantante en este tema. Es decir, además de los que bloquean permanentemente, de Hungría y Polonia, Italia, ya no solo por la primera ministra, sino por la crisis que está azotando Italia, especialmente en el Mediterráneo central, proveniente de Túnez, y la situación en Túnez, pues Italia reclama, y lo venía reclamando y lo ha vuelto a hacer en la cumbre de Granada, entre otras cosas, fijaros que las ONGs que llevan a cabo las operaciones de ayuda humanitaria, por ejemplo de rescate, a través de rescates en el mar, pues también entran en ese paraguas de instrumentalización de la migración, a lo que, lógicamente, se oponen las organizaciones de salvamento marítimo, las ONGs que se dedican al salvamento marítimo. En España no tenemos ese problema porque hay un servicio nacional de salvamento marítimo, pero hay muchos estados que no lo tienen y que, son las ONGs, ¿no? En Italia esto está criminalizado, hay gente en la cárcel, hay buques efectivamente llevados a puerto de ONGs que se dedican a salvar migrantes, náufragos, a la deriva, ¿verdad? La idea que tiene Italia o Meloni, de buena parte del gobierno italiano, es que lo que hacen las mafias de migrantes es convertir a náufragos, a migrantes en náufragos, y que sea obligado en virtud del derecho del mar, ¿verdad?, del salvamento marítimo y de los convenios internacionales del SAR, la obligación que tienen de cualquier embarcación de rescatarlos. Entonces, digamos, es una trampa, ¿no? Es una trampa para, así lo expresan, ¿no?, el gobierno italiano y otros gobiernos también de la Unión Europea. El texto actual, la propuesta, que tiene que ser ahora, digamos, pulida en el Parlamento Europeo, donde será objeto de nuevas escaramuzas, sin lugar a duda. Pero bueno, la última propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, impulsado por la presidencia española en el Consejo Informal de Granada, de la pasada semana, ¿verdad?, incide en que solo se puede considerar instrumentalización cuando haya intención de desestabilizar a través de la inmigración irregular al Estado miembro bajo el foco, bajo el centro, o a toda la Unión Europea. Es decir, pero no incluye que las ONGs también, son elemento de instrumentalización, de desestabilización, como pretendía Italia. La propuesta de modificación del Código de Fronteras Schengen define de momento la instrumentalización de los migrantes de la siguiente manera. De momento, una situación en la que un tercer país instiga flujos migratorios irregulares hacia la Unión, fomentando, facilitando activamente el desplazamiento de nacionales de terceros países a las fronteras exteriores, bien desde su propio territorio, Bielorrusia, por ejemplo, bien hacia su propio territorio y a partir de ahí hacia dichas fronteras exteriores, cuando tales acciones sean indicativas de una intención de un tercer país de desestabilizar a la Unión o a un Estado miembro, y siempre que la naturaleza de tales acciones pueda poner en peligro funciones esenciales del Estado, incluida su integridad territorial, el mantenimiento del orden público o la salvaguardia de su seguridad nacional. Bien, todas estas cuestiones efectivamente que han ocurrido, pues, también han ocurrido en la frontera de Melilla, ¿verdad?, la instrumentalización que llevó a cabo Marruecos, ¿no?, para crear ese problema. Y bueno, pues lo que llevan haciendo algunos estados, sin ir más lejos también Turquía, con muy buenos resultados de cara a su presión y sus relaciones con la Unión Europea, especialmente a la hora de gestionar económicamente el tránsito de migrantes, de flujos migratorios mixtos por territorio turco, aunque eso hablaremos mañana, hacia las costas griegas y las islas griegas más cercanas. Bien, básicamente el reglamento, así se define de momento lo que es la instrumentalización, es decir, no estarían incluidas las operaciones de salvamento marítimo
protagonizadas por las ONGs de salvamento, como pretendía Italia. Veremos en el Parlamento Europeo lo que ocurre. Rasgos principales, pues brevemente diré que procedimiento de emergencia para la gestión de la migración y el asilo en las fronteras exteriores en situaciones de instrumentalización, ya lo hemos dicho. Supone que el Estado miembro, los Estados miembros tienen la posibilidad de registrar solicitud de asilo y ofrecer la posibilidad de su presentación efectiva únicamente en puntos de registros específicos situados en las proximidades de la frontera, incluidos los pasos fronterizos designados al efecto. Es decir, solo en ciertos pasos fronterizos o en zonas muy próximas a la frontera, con lo cual ahí va a haber una congestión importante de personas, ¿verdad?, que quizás pueda degenerar hasta en campamentos improvisados, como ocurrió en los bosques de Polonia, cercanos a la frontera bielorrusia, donde incluso el ejército polaco no dejaba entrar a las ONGs, ¿no? Lo tuvieron que hacer de manera clandestina, porque aquí también está la situación de las personas que están dejadas al amparo, ¿no?, ahí viviendo, es decir, durmiendo al raso, esperando que les dejen entrar en la Unión Europea y obviamente no pueden volver para atrás. Ampliar el plazo de registro hasta 4 semanas, lo cual permite alargar el tiempo de detención de los solicitantes de asilo 8 semanas. El registro de las solicitudes. Sí, bueno, por acortar el registro de las solicitudes de asilo, el registro de las solicitudes de asilo hasta 4 semanas. Se alarga el tiempo de detención de los solicitantes de asilo durante la tramitación del derecho de asilo. Obviamente pueden tenerlo o no tenerlo, pero para tenerlo o no tenerlo hay que tramitarlo, ¿no? Hasta 8 semanas, más de los 18 meses que permite la norma europea en condiciones normales, la directiva correspondiente. Posibilidad de aplicar un procedimiento fronterizo de asilo, ubicado en las fronteras o en los puestos fronterizos, a todas las solicitudes, independientemente de quién la presente, y posibilidad de ampliar su duración. Aquí ha habido problemas con Alemania. Por ejemplo, Alemania decía que los menores tenían que estar al margen, las mujeres embarazadas también. Estos no tenían que ser obligados a presentarlas en frontera o cerca de la frontera. Al final, la propuesta sí que tiene cierta salvedad para los menores y las personas con necesidades especiales. El texto establece que los Estados miembros tengan hasta 20 semanas para examinar las solicitudes de asilo en las fronteras, pero recoge las necesidades de personas con problemas de movilidad, por ejemplo, y los menores tendrán prioridad. Uno de los puntos que sobre todo insistió el canciller alemán, que ya trató de incluir en los reglamentos anteriores, al que me he hecho referencia anteriormente, el reglamento de crisis y fuerza mayor, lo intentó incluir sin éxito, porque el otro no lo incluye, excepciones claras para menores y las familias. Bien. También prevé la posibilidad de ampliar la duración del procedimiento fronterizo, incluido el posible recurso, por 16 semanas. El procedimiento administrativo con un recurso administrativo y en su caso judicial. Bien. Y también la cuestión del internamiento, es una cuestión delicada. El internamiento de solicitantes, especialmente de los menores, debe ser una medida, dice, de último recurso, cuando no puedan aplicarse otras medidas suficientes o menos coercitivas en un caso concreto. Por tanto, al menos se entiende que la aplicación de este procedimiento de emergencia en frontera para tramitar las solicitudes de asilo, para la gestión del asilo, para la tramitación, al menos no implicará el internamiento sistemático de los solicitantes de asilo. O sea, que de forma sistemática no vayan todos, digamos, no a cárceles, ¿verdad?, como tales, pero sí a zonas de internamiento que parecen próximas a campos, a campos de refugiados o a campos de concentración, ¿no? Con la situación negativa para la opinión pública, quizás se está normalizando más de ver ahí campamentos de refugiados, en situaciones como el que vivimos en Idomeni, en la frontera con Grecia y Macedonia, que se ha quedado ahí, ¿no? Campamentos de refugiados que en Europa no se veía pues desde hacía muchísimas décadas y quizás lo podamos volver a ver, ¿no? Luego está el tema de las condiciones materiales de acogida,
de las personas, de las víctimas de la instrumentalización, dice que el Estado miembro afectado debe velar porque todas las acciones respeten las garantías humanitarias. En particular, dice que el Estado miembro afectado debe garantizar el acceso y permitir la prestación de asistencia humanitaria por parte de las organizaciones humanitarias en consonancia con las necesidades. Es decir, aquí ha dicho claramente que ¿qué necesidades son esas? Pues las básicas. Hace referencia incluso a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en recientes autos sobre medidas provisionales, donde dice que, bueno, a esas personas que se encuentran en el territorio, por así decirlo, varadas, en esa terminología que se utilizó con el corredor de los Balcanes, con Idomeni y otros, con el campamento del Pireo, que no van ni un sitio ni a otro, y ahí están de forma casi indefinida. Pues para todas estas personas que están varadas, en tanto se tramita su solicitud de asilo, se les admite o se les retorna, pues hay que, claro, darle alimentos, agua, ropa, atención médica adecuada, asistencia a las personas vulnerables, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La situación, por ejemplo, de los afganos e iraquíes en los bosques polacos era dantesca, ¿no? Porque las ONG se las tenían que ingeniar, bueno, la policía polaca y el ejército, policía y el ejército que se desplegó no dejaba pasar absolutamente a nadie, con lo cual las condiciones de estas personas, a las cuales pues se les había engañado, prometiéndoles un viaje con el fin de entrar en la Unión Europea por la frontera polaca, me imagino que advirtiéndoles o prometiéndoles que sería más fácil entrar por Polonia que por el Mediterráneo, pues ya digo, no fue así y se quedaron ahí, pues al albur de que las ONGs o el ACNUR pudieran facilitarle unos víveres básicos, medicinas, etcétera, ¿no? Entonces, esto trata un poco de preverlo, el reglamento, ¿no? Y también prevé la propuesta medidas de apoyo y de solidaridad. Cuando el Estado miembro que se enfrenta a la instrumentalización de migrantes pueda solicitar el apoyo de agencias de la Unión Europea, pues éstas deben dar prioridad al apoyo operativo solicitado por el Estado miembro, a lo que ha hecho referencia el profesor Santos. En este caso en particular, la Agencia de Asilo de la Unión Europea, que puede ayudar a registrar y a tramitar las solicitudes de asilo, garantizar la detección de los migrantes vulnerables y apoyar la gestión y el diseño de las instalaciones de acogida y la aplicación de las normas adecuadas en estas. Es decir, hay que establecer algo parecido a un campamento o no sé, o algunas carpas, algo, ¿no?, que permita unas condiciones mínimas de salubridad humana en tanto esas personas son objeto de registro, ¿no?, de registro en puestos fronterizos o cercanos a las fronteras. También Frontex puede respaldar las actividades de control fronterizo, incluidas las operaciones de control y de retorno. También se puede implicar a Frontex o la Europol, que puede proporcionar inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación, ¿no?, que tenemos. El Parlamento Europeo, digo la situación en el Consejo, respecto a este reglamento que fue cerrado, por así decirlo, la semana pasada. El Parlamento Europeo, que ha advertido, pues como fórmula de presión, el Parlamento Europeo ha decidido bloquear la aprobación de 2 de los 4 reglamentos que el Consejo ya acordó en junio, 2 reglamentos bloqueados. Se necesita, obviamente, también ser aprobados por el Parlamento, son los colegisladores. El control, el de registro, el de screening, ¿no?, y el tratamiento de solicitudes son los que más interesan a los Estados, y el Parlamento Europeo, digamos, entiende que el sistema plantea, por ejemplo, unas cuotas de reubicación obligatorias para los países que no están bajo la presión de llegada, que supone, digamos, que los Estados miembros que rehúsen admitir a los reubicados, pues tengan que pagar una cantidad de 20.000 euros, ¿no? Incluso nuevas fórmulas que están en esos reglamentos, por ejemplo, digo que interesan a los Estados, porque se han recogido fórmulas a través de datos biométricos que apuntan incluso al concepto de ficción de entrada. El concepto de ficción de entrada, que también ha sido muy criticado, que supone que la persona no ha cruzado la frontera hasta que los funcionarios hayan decidido procesar su solicitud, ¿no? Esto está en
en el reglamento de screening, ¿no? De hecho, bueno, el Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados, ECRE, el ECRE, por las siglas en inglés, ha dicho que, tal y como está planteado, pues esto inhibe la movilidad de los solicitantes de asilo, el acceso a sus derechos y procedimientos y aumenta el riesgo de devolución. Todas estas medidas combinadas. Obviamente el del screening y el de registro, y el de screening y el de tramitación, bueno, pues están, digamos, al gusto de los Estados. ¿Voces críticas? Pues claro que las hay, aparte de lo que haga el Parlamento Europeo, que quizás, ¿no?, presionado por las elecciones, pueda transigir en algunas cuestiones. La CEAR, por ejemplo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que se ocupa de estas cuestiones, ha dicho varias cosas, entre otras que es urgente la aprobación de un mecanismo de solidaridad permanente y de reubicación obligatoria que supere la regulación del sistema Dublín, del reglamento Dublín, en su última versión, que es injusta para los países de primera línea, los países miembros de primera línea, que soportan la presión migratoria de la tramitación de las solicitudes de asilo, al ser el primer país de entrada. Por tanto, reubicación obligatoria y que no sea el primer país de entrada el que soporte toda esa gestión de las solicitudes de asilo. También dice que hay que garantizar un tratamiento individualizado y con plenas garantías de las solicitudes de asilo. Lo de la ficción de entrada, desde luego, no les parece un término correcto, ¿no? De acuerdo con el convenio de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, ¿no? Rechazar los procedimientos fronterizos de asilo y retorno acelerados y la ficción jurídica de no entrada hasta que no te metan en la base de datos y te gestionen la tramitación. Es decir, no cuando pones el pie efectivamente, cuando llegas, que es lo que quieren los migrantes, ¿verdad?, sino cuando te tramitan. Y promover un mecanismo europeo de desembarco seguro y de posterior reubicación obligatoria. Obviamente esto está absolutamente en las antípodas de lo que ha señalado Meloni, ¿no? Ya para acabar, en la cumbre informal de Granada, el 5 y 6 de octubre, ¿qué ha hecho la presidencia española? Pues se ha desempeñado relativamente bien, puso un gran empeño en sacar adelante este reglamento, el de instrumentalización, digo, que desbloquea el pacto, al último capítulo, ¿no? Hemos hecho referencia a unos cuantos instrumentos legislativos, reglamentarios, pero este era el último, con la idea de no llegar políticamente a las elecciones europeas de junio de 2024 con el debate migratorio sobre la mesa y lo que supone para la opinión pública europea y la instrumentalización que de la migración se hace en el escenario político. Eso es evidente. A ver si se cierra antes de fin de año, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en Granada? Pues también que Polonia y Hungría, bien conocidos, pues rechazan frontalmente cualquier política común migratoria. Antes, después, en la cumbre, Orbán, a la salida de la cumbre, estaba sentado con el presidente albanés, le preguntan de esto y dijo: nos han violado legalmente a Polonia y a Hungría. Aunque el reglamento se adopte por mayoría cualificada, y se adoptará, ya han dicho que han advertido que no lo van a aplicar. Además, en el Consejo, Austria, Eslovaquia y la República Checa se abstuvieron. Más la posición de Italia, con lo cual pues el grupo de Visegrado Plus, los históricos de Visegrado más Austria más Italia, pues sigue en forma. Es decir, otras cuestiones no han resquebrajado a ese grupo, que desde luego contamina otras prioridades, otras políticas que se adoptaron en Granada, como la ampliación al este, ¿no?, la comunidad política europea, la autonomía estratégica, cuestiones clave que sí que se impulsaron en Granada, pero la inmigración ha contaminado, es un tema muy tóxico que ha contaminado pues otras medidas que la Unión Europea pues ha impulsado. De hecho, ha tenido digamos, el impacto tan elevado que la cuestión de la migración no figura en la declaración final conjunta. La sacó Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, el señor Michel la sacó haciendo, digamos, un contorsionismo diplomático para incluir otras cuestiones de vital importancia, como he dicho, la ampliación al este y el tema de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Para concluir, mientras ocurría esto,
Mientras ocurría esto con el reglamento, la Comisión Europea pretende salvar el acuerdo con Túnez a través de un memorándum de entendimiento, que es la otra pata para frenar las llegadas, no solo registrar a los migrantes en puestos fronterizos, sino que no lleguen desde allá, ¿no? A través de un memorándum de entendimiento. El acuerdo con Túnez no es un tratado internacional, su memorándum tiene otra naturaleza jurídica, con el objetivo de que el Tribunal de la Unión Europea no lo pueda controlar, como tampoco controla el acuerdo, esa declaración de los jefes de Estado con Turquía, y por tanto de los representantes, ¿no? Por tanto es un instrumento jurídico que no controla el tribunal. También es el elegido para completar la externalización de los flujos migratorios que señalaba el profesor Santos, ¿no? Además, el acuerdo con Túnez se quiere presentar como modelo, está sondeando von der Leyen si ese acuerdo es bueno, 900 millones de euros, participa el Fondo Monetario Internacional, que ofrece mejoras, que contribuye, ¿no?, económicamente para que Túnez lleve a cabo mejoras en las estructuras democráticas, económicas, a cambio de que controle los flujos migratorios. Ese acuerdo, si funciona bien, ¿qué significa? Que no vengan desde Túnez a Lampedusa. Eso significa, si funciona bien, se podrá ampliar a Jordania y a Egipto, ¿no? Además hubo un cabreo mayúsculo porque von der Leyen no consultó al Consejo, aspecto que el señor Borrell se lo echó por cara, ¿no? A la tensión contribuye además el escándalo de los visados polacos. Polonia, además, por un lado se opone a todo, pero además hay una investigación de que hay una red diplomática polaca que llevaba años vendiendo de forma ilegal visados válidos para el espacio Schengen de libre circulación a través de las legaciones de Polonia en varios países asiáticos y africanos, con lo cual supuso un enfado de Alemania notable, que tiene frontera pegada con Polonia, y bueno, pues se dio cuenta de esa trama polaca, que por un lado se oponen, por otro lado llevan a cabo pues una actividad corrupta, ¿no?, que es venta de visados a aquellos países que necesitan visado, aquellos nacionales que necesitan visado. La situación, bueno, no es fácil, podemos ser positivos. Está el tema del Parlamento Europeo, los enfrentamientos directos entre von der Leyen y Michel con el Parlamento Europeo, un europarlamentario conocido, Juan Fernando López Aguilar, dijo que bueno, que la actitud de von der Leyen pues no era lógica, que se estaba melonizando de alguna manera, es decir, aproximándose a las tesis de Meloni. Por tanto, el ambiente, digamos, político está tenso en cuanto a la cuestión migratoria. Y bueno, si el pacto no se cierra a final de año, pues la verdad es que será difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque el próximo semestre, en el que Bélgica ostentará la presidencia del Consejo de la Unión Europea, España se lo cede a Bélgica, esa presidencia rotatoria, es más corto por las elecciones europeas, y después será el turno de Polonia y de Hungría, dos Estados miembros que vetan cualquier política común. Imaginaros con las presidencias de Hungría y de Polonia, si se va a impulsar o no el pacto migratorio cuando ya han avanzado que se van a oponer, ¿no? Entonces, si esto se avanza, sería un logro, la verdad, de la presidencia española, pero yo creo que habría que hacerlo de aquí a final de año, nada más, y muchas gracias. Muchas gracias al profesor Millán Requena. Iniciamos rápidamente un turno de debate, intervenciones, preguntas, cuestiones, por favor, que sean muy concretas, muy... Sí, por favor. Una cuestión rápida y concreta para el profesor Juan Santos. Cuando has mencionado que Frontex había adquirido competencias para actuar en terceros estados, por parte de esos terceros estados no ha habido ningún tipo de rechazo, aunque sea un comunicado a nivel diplomático, frente a tener una agencia de un tercer estado actuando en su territorio, porque me parece muy sorprendente que se esté tolerando que haya aquí agentes europeos desde la perspectiva de los terceros estados. ¿O lo ven acaso como una colaboración si se sienten desbordados? Gracias por tu pregunta. Para poder desplegar los guardias de fronteras de Frontex en terceros países es necesario celebrar un tratado internacional. Yo fui un poco rápido y quizás no aclaré este punto.
Entonces, por ejemplo, se ha celebrado un tratado internacional entre la Unión Europea y Albania, entre la Unión Europea y Montenegro. Es decir, ese tratado prevé que Albania o el país que sea autoriza a la Unión Europea, en concreto a Frontex, a desplegar guardias de fronteras para realizar controles fronterizos, para luchar contra el tráfico de seres humanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un consentimiento del tercer Estado. ¿Y por qué el tercer Estado consiente que se desplieguen agentes de países miembros de la Unión Europea? Porque en el caso de los Balcanes se trata de países que están realizando esfuerzos desde hace años para acercarse a la Unión Europea, porque su deseo es integrarse en la Unión Europea en los próximos años. Por lo tanto, para poderse integrar, como sabéis, tienen que irse acercando, tienen que ir aplicando lo que se denomina el acervo comunitario y, entre otras cosas, tienen que ir progresivamente incorporando el código de visados, la normativa de gestión de fronteras. Es decir, tienen que irse acercando a cómo se hacen las cosas en la Unión Europea y en concreto en el espacio Schengen. Claro, en el caso de terceros países como Senegal o Mauritania, ahí es donde cabe plantearse. ¿Y esos países qué obtienen? ¿Qué ventajas? Ahí está. Es decir, siempre hay que obtener algo a cambio para acceder a que se desplieguen agentes en los tratados internacionales siempre hay intereses en juego. ¿Más preguntas, más cuestiones? ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? Yo sí, una cuestión que la has comentado en la intervención, pero esos 10.000 efectivos que están formándose para estar dentro de Frontex, estamos hablando ya de personal de los Estados miembros que recibe una formación específica, especial, y que si fuera necesario se desplegarían con Frontex, ¿no es así? En concreto, esos 10.000 efectivos están compuestos de 3 tipos de personas. Un primer grupo que son, digamos, policías, guardias de fronteras nacionales que se ponen por parte de los Estados miembros a disposición de Frontex por un largo periodo de tiempo, por ejemplo, 5 o 6 años. O sea, policías españoles que España los pone a disposición de Frontex por un periodo largo. Un segundo grupo son guardias de fronteras nacionales que están a disposición de Frontex por un periodo corto, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Y hay un tercer grupo que son guardias ya que trabajan exclusivamente para Frontex. Es decir, cualquiera de nosotros puede presentarse a las oposiciones al concurso de Frontex para integrarse como guardia de fronteras en la Unión Europea. Yo conozco... no, primero había 1.500, o sea, de los 10.000 yo creo que se han formado aproximadamente unos 4.000, 5.000 en la actualidad. Y de esos, solamente un tercio, son propiamente guardias que trabajan solo para Frontex. Bueno, están en nómina todos, pero que digamos que su sombrero es únicamente el sombrero de Frontex, como si cualquiera de vosotros decís, bueno, ya estoy harto de tanto estudiar, me voy a presentar a las oposiciones de guardia de fronteras europeo. Y hay un concurso, hay un training que se lleva a cabo en Polonia, en España, y pues trabaja en Albania, trabaja en Montenegro, a las órdenes de Frontex, a las órdenes que le dan desde Varsovia. En conclusión, son 3 tipos de agentes los que trabajan a las órdenes de Frontex. Uno, personal cedido por los Estados por un largo periodo. Personal por corto periodo y un tercio de los mismos. Un tercer grupo son ya guardias que trabajan exclusivamente para Frontex. Por ejemplo, guardias de seguridad o policías locales o guardias civiles que quieren cambiar de rumbo en su vida, pues muchos se han presentado a este tipo de oposiciones. Claro, el requisito imprescindible es tener algo de experiencia previa en el tema de la seguridad y hablar inglés. Los guardias de seguridad, pues muchos en España, por ejemplo, no hablan. Pero, en fin, pero para trabajar para Frontex se puede trabajar también en las oficinas centrales. Algunos de mis alumnos han conseguido prácticas, por ejemplo, en Frontex. Ya como dije anteriormente, antes trabajaban 20 y ahora trabajan casi 1.000 personas en las oficinas centrales. Esas personas ya no son guardias de fronteras, son informáticos, auxiliares, que se dedican a la formación, por ejemplo, algo que no he dicho. Frontex trabaja mucho en el ámbito de la formación, ha puesto en marcha un máster europeo que se denomina Máster Europeo en Gestión Estratégica de Fronteras, que yo coordino en España y formamos, digamos, a los que lideran esta guardia.
en ese tercer grupo que yo he mencionado, cualquier europeo, cualquier ciudadano europeo se puede presentar a las oposiciones, igual que cualquiera de nosotros se puede presentar a las oposiciones de la Policía Nacional, ahora que ya no hay límite, antes de los 30 años, incluso yo con 50... Quizás la duda es que las plazas de Frontex no todas tienen un perfil. Como está explicando, tienen funciones, cometidos diferentes, distintos, ¿verdad? Sí, una cosa es estar desplegado sobre el terreno, ser guardia de fronteras, y entonces los que trabajan ahora mismo tienen perfiles bien diversos, pero antes de desplegarse sobre el terreno van a estar 6 meses en Ávila, en la Escuela Nacional de Policía, 6 meses en la Escuela Polaca, y otra cosa bien distinta son los que trabajan en las agencias, que son una suerte de funcionarios europeos, los que trabajan, son funcionarios, los que trabajan en la agencia Frontex, pero hay muchas oportunidades de trabajo en ámbitos bien diversos. O sea, son 2 temas distintos, los que trabajan en las oficinas centrales y los que trabajan sobre el terreno. En las operaciones conjuntas, la mayoría son guardias de fronteras puestos a disposición de los Estados miembros. En definitiva, poco a poco vamos hacia un cuerpo de fronteras europeo, que no está previsto, digamos, que se sustituya a las autoridades nacionales. Este cuerpo de 10.000 guardias de fronteras europeos estará preparado para desplegarse en Grecia, en Ceuta, en Melilla. Por cierto, cada vez que le dicen al ministro de Interior, le llaman desde Varsovia y dice: ¿por qué no aceptas que vayamos para allá a Ceuta y te ayudamos a controlar eso? Los gobiernos españoles siempre dicen: no, da igual el partido político que sea, porque esto supone en cierta medida una transferencia de soberanía. Hay que tener en cuenta que las relaciones con Marruecos son muy delicadas y España no quiere que ahí se desplieguen suecos ni alemanes, etc. Bueno, y me permito añadir, suecos o alemanes que bajo bandera de Frontex tienen que aplicar una normativa europea e internacional. El gobierno español no creo que tenga ningún interés en verse tan controlado a la hora de aplicar esa normativa internacional y europea, ¿verdad? Prefiere tener las manos más libres para cooperar con Marruecos, para hablar de rechazar. La última crisis de Ceuta fue muy clara al respecto, ¿no? Se devolvió a las personas de una manera, bueno, en fin. Perdón, más intervenciones, más preguntas, cuestiones. Añadir que Frontex se cobra un sueldo europeo, que es un buen sueldo. Sí. Es un incentivo. Bueno, están depende del estatus, pero generalmente van a cobrar más, evidentemente, que cobran como Policía Nacional, si no, no tendría sentido. No. Paga Frontex. Paga Frontex. No. Paga Frontex. Y cobran alrededor del triple que si están aquí. El Estado cobra, por ejemplo, si le deja un barco. A España me sobra un barco ahora en diciembre, que tengo poco tal, pongo este barco a disposición de Frontex y me paga por el barco. Sí. Y una pregunta al profesor Millán Requena, lo ha apuntado también, lo ha comentado también, lo ha explicado, pero que nos explique un poco más, si quiere, en qué consiste esa solidaridad que demandan tanto los estados del Mediterráneo que tienen fronteras exteriores. Es decir, ¿qué propuestas de solidaridad están encima de la mesa ahora mismo? Pues básicamente la reubicación lo que llaman la reubicación a la carta, que supone, digamos, supone aceptar o bien la tramitación de las solicitudes de asilo, o bien también a los que ya tienen la concesión del Estatuto de Protección Temporal o de asilado, o los que se tienen que tramitar, y si no lo hacen, pues hay una cantidad que se tiene que pagar, que son 20.000 euros por cada solicitante de asilo rechazado, y esa cantidad iría a una bolsa común. Esa cantidad de una bolsa común, se entiende que esa bolsa común sería para sufragar todos los gastos de las condiciones de acogida. Es una solidaridad, obligatoria a la carta. Obligatoria a la carta, porque un Estado se puede negar a aceptar uno solo siempre y cuando pague. De momento dicen 20.000 por cada solicitante de asilo, y ese dinero iría a una bolsa común y que iría... Si me permite, la idea es la siguiente. Entran 10.000 inmigrantes de manera regular en España, en Ceuta, vía Ceuta. ¿Se entiende?
lo que pretende España o Italia o Grecia es, de esos 10.000, yo no tramito la solicitud de protección internacional de los 10.000, lo repartimos, lo reubicamos entre el resto de Estados miembros. Y el Estado miembro que no quiera aceptar esa reubicación, que pague. ¿Verdad? ¿Se entiende ahora? Sí, sí. ¿eh? Eso es. Para ayudar a España, claro, que es la que tiene fronteras exteriores y soporta la presión migratoria. Pero a España le interesa mucho que se apruebe toda esta normativa que ha comentado el profesor Millán Requena. Muchísimo. ¿eh? Igual que a Grecia, igual que a Italia, o a Malta, o a Chipre. Claro. El problema es que esa solidaridad no nos la quieren dar los países del centro y este de Europa. Esa es y del norte, centro, este y el norte de Europa. Esa es la cuestión política de fondo. Y por eso Orbán y Hungría y Polonia dicen que no, que ellos ni reubican ni pagan. Otros estados como Alemania, bueno, tienen otras posturas, ¿verdad? Pero especialmente esos dos estados no quieren aceptar ese mecanismo de solidaridad. Y lo que plantea Italia, pues en la que me matice o que me corrija, es que ellos quieren mucha más flexibilidad cuando hay con relación a esa propuesta de reglamento de instrumentalización de la migración. Es decir, la idea que es, si un Estado nos envía a todos los inmigrantes, nos quiere desestabilizar, oiga, la normativa internacional y europea sobre derechos humanos y sobre asilo la aplicaremos de una manera muy, muy flexible. ¿Hablaba también en Italia de hacer las pruebas digamos, las pruebas médicas para saber si eran mayores o menores de edad? Porque al final hay mucho que llega y dice, no, tengo 16 y eso también... Sí, no, con el nuevo reglamento se haría en los puestos fronterizos habilitados. O, lógicamente, hay que ver cómo se encajan las necesidades de los menores, de la gente con vulnerabilidad, pero sí que se harían esos puestos fronterizos. Y siempre que y llevaría un tiempo, el menor tiempo posible, porque en el reglamento de prescreening dice que del cribado, el precribado significa, en este reglamento, no en otro, en el de screening, que en 5 días, la propuesta, en 5 días se tiene que llevar a cabo ese cribado. Es decir, a aquellos que se vea que no tienen derecho a solicitud, que aparentemente no tienen el derecho, ¿no?, a asilo, en función de sobre todo de algunos elementos, como la procedencia del país de procedencia, bueno, pues se tramite de forma rápida y se lleva a cabo la devolución, ¿no?, en un plazo de 5 días. Esto también ha sido objeto de críticas, porque, bueno, en función del país de procedencia, ¿por qué? Estás creando una discriminación, ¿no? Sí, valoramos si en ese país de verdad no hay conflicto, no hay persecución, no hay una situación solo de mera inestabilidad, con lo cual ya de por sí estás haciendo un cribado inicial, ¿no? Y en cuanto a la reubicación obligatoria, sí, claro, es que hablo un poco recordando en el subconsciente lo que pasó con la reubicación vía artículo 78 para los sirios, ¿no? Que la trataron de aplicar por las bravas. Eslovaquia dijo que no iba a aceptar a ninguno, Hungría tampoco. Esto al final acabó ante el tribunal condenó una sentencia condenatoria contra Eslovaquia, afirmando que la vía del artículo 78, párrafo 2 del TFUE era una vía correcta para llevar ese mecanismo de distribución temporal, de reubicación temporal. Ahora lo que se pretende es reubicación permanente. Lo que se hizo hace unos años fue reubicación temporal. En ese mecanismo de reubicación temporal, tanto de personas con concesión como a los solicitantes, pues había unos porcentajes de reubicación para todos los estados. Algunos estaban fuera de entrada, por ejemplo, Suecia estaba fuera, porque ya había reubicado, o sea, ya había tramitado muchas solicitudes de asilo en los 2 años anteriores. Reino Unido e Irlanda más Dinamarca también estaban fuera porque ellos no participan, están desvinculados por el opt-in out, y el resto, pues en función de la riqueza, del PIB, del número de solicitantes y de solicitudes admitidas en los años anteriores, creo que eran los 5 años anteriores. Lógicamente Alemania podía corregir en función de su PIB. Con lo cual, había unos porcentajes. Bien, de esos porcentajes, creo, si de memoria, que, por ejemplo, Finlandia casi cumplió al 100%, Suecia estaba fuera, creo recordar,
Bélgica también a unos índices muy elevados, Francia 70 y pico por ciento, España, que decía que iba a cumplir mucho, creo que al final no llegó ni al 13%. De un gobierno y de otro. En ese momento estaba Rajoy y luego del primer gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, que había mucha escenificación, ¿no? Incluso aquí con el gobierno autonómico, que vengan aquí, que lo traigan aquí el Open Arms, es decir, cuando la Comunidad Valenciana ni ninguna tiene competencias en materia de migratoria, lógicamente, son del gobierno central. Es decir, había mucha escenificación, pero en la práctica los reubicados fueron pues numéricamente pues muy pocos en función del porcentaje que España se había obligado a asumir, ¿no? Es decir, que no sé qué es mejor. Bueno, Eslovaquia dijo que a ninguno, España dijo que a muchos, pero luego fueron pocos. Sí, tenemos 15.000, ¿no? Por ahí iba, atribuidos, ¿no? 18.000. 18.000 al final. No eran 18.000 los que teníamos Sí. publicados. 18.000, sí, 16.000. 17.000 largos, casi 18.000, Y, pero en la y práctica... unos 2.000. Sí. Sí. La situación está complicada, muy complicada. Si no hay ninguna pregunta más, y dado la hora que es, pues agradecemos otra vez a los dos ponentes y a todos vosotros por vuestra asistencia. Muy buenos días. Y mañana nos vemos.